El dolor nos afecta con más intensidad porque es anormal para nuestro ser y para nuestra naturaleza. Es contrario a nuestra tendencia natural y es experimentado como un ultraje a nuestra existencia, una ofensa y ataque contra todo lo que somos y buscamos ser. Constituye el problema total. Siendo todo Dios, ¿cómo puede existir el dolor y el sufrimiento? Esto, el problema real, es a menudo confundido por una cuestión falsa que parte desde la idea de un personal Dios extracósmico ajeno a nosotros, y una cuestión aparte es la dificultad ética. Puede razonarse que todo es Dios, un ser consciente que es autor de la existencia. ¿Cómo entonces puede Dios haber creado un mundo en el cual Él inflige sufrimiento a sus criaturas, acepta el dolor y permite el mal? Siendo Dios todo bienaventuranza, ¿quién creó el dolor y el mal? Si decimos que el dolor es juicio y condena, no resolvemos el problema moral, pues tendríamos a un Dios inmoral o amoral, en todo caso un excelente arquitecto del mundo, tal vez un astuto psicólogo, mas no un Dios del bien y del amor, a quien podamos adorar. Solo un Dios de poder, a cuya ley debemos someternos y a cuyos caprichos propiciatorios podemos exponernos. Porque quien inventa la tortura en el mundo como medio de prueba o reflexión, resulta convicto de crueldad deliberada o de insensibilidad moral. Y en caso de que exista una moral, ésta es inferior al supremo instinto de sus propias criaturas. En verdad, la dificultad así bruscamente presentada solo surge si damos por sentada la existencia de un personal Dios extracósmico, ajeno a sus criaturas, que en sí mismo no es el universo, que creó bien y mal, dolor y sufrimiento para sus criaturas, pero que Él mismo está por encima sin que el dolor y el sufrimiento le afecten, vigilando, rigiendo, haciendo su voluntad con un mundo sufriente y en pugna, o si no hace su voluntad, si permite que el mundo sea gobernado por una ley inexorable, sin que cuente con su auxilio o socorro, sería un Dios ineficientemente, y entonces no es Dios, no es omnipotente, no es todo bien y no es todo amor. Con ninguna teoría de un moral Dios extracósmico puede explicarse el mal y el sufrimiento, y mucho menos su existencia. Todo lo que Él es y existe es Él. Entonces, si el mal y el sufrimiento existen, es Él quien lleva el mal y el sufrimiento a las criaturas en la que Él se ha corporizado. El problema cambia así por completo. La pregunta ya no es cómo llegó Dios a crear para sus criaturas sufrimiento y mal, de los cuales Él mismo estaría exceptuado y por tanto inmune, sino cómo la única e infinita existencia conciencia bienaventuranza llegó a admitir en sí misma lo que no es bienaventuranza, lo que parece ser su negación positiva. La cuestión de la dificultad moral así desaparece, pues esa dificultad, asumiéndola el mismo Dios, es incontestable. Ya no se suscita ni puede presentarse más. La crueldad hacia los otros, quedando Dios inmune o aún participando de sus sufrimientos mediante subsiguiente arrepentimiento o tardía piedad, es una cosa,
Auto-infligirse sufrimiento siendo Dios, la única existencia absoluta y relativa, siendo Dios Él mismo y sus criaturas, es una cosa muy distinta.